Bueno, muy buenos días a todos. Cuando yo estaba en la universidad, tenía un profesor de histología, una de sus frases favoritas era: la ignorancia es atrevida. Y hay que perdonarle a mi hermano Andrés por su juventud, llegar hasta acá, subirse y hacer semejante gala de ignorancia. Porque obviamente él no conoce apellidos como Cueto, Velázquez, Malásquez, La Rosa, Uribe, que fueron los maestros de quien ahora él tanto se llena la boca acerca de su superioridad. Pero vamos a perdonarle, porque nuestro tema hoy es diferente. Habíamos hablado la vez pasada de hacer un contraste entre un ministerio de poder y un ministerio de servicio. Estos laboratorios, estas reflexiones están dirigidas a hombres y mujeres que están en el ministerio, están sirviendo en el nombre del Señor, están sirviendo al Señor y están sirviendo a otros, a una iglesia o a la sociedad, a la comunidad en general, en nombre del Señor. Y como somos hijos de nuestra época, nosotros nos acomodamos a las formas de hacer las cosas que vemos a nuestro alrededor. Pero a veces necesitamos detenernos y preguntarnos si es eso lo que Dios a través de su palabra revelada está pidiendo de nosotros, que nos acomodemos a lo que vemos a nuestro alrededor o que miremos las cosas y las hagamos de la manera en que Él nos está demandando que la hagamos. Y por eso hemos establecido estos contrastes. Los enunciados de estos contrastes no son míos, no me los inventé yo ni los saqué de mi cabeza. Estos 5 enunciados en los que se contrasta un ministerio de poder o un ministerio de servicio, o como ahora la construcción de mi imperio o la edificación del reino de Dios, o ver si nuestro ministerio se va a hacer desde una plataforma de gracia o una plataforma de legalismo, una plataforma de libertinaje, si lo voy a hacer como una empresa mía personal o como parte de un equipo cuya responsabilidad ministerial está a mi cargo, y así sucesivamente. Pero el desarrollo de estos puntos sí son míos. Y de pronto, respondiendo a alguien que la primera vez se quejó y dijo: pero usted, ¿por qué viene a darnos palo? Pues la verdad es que no vengo a darles palo. Ahora, si les cae palo es otra cosa, pero yo no vengo a eso. Yo no puedo venir a eso, porque para eso tendría que ponerme en una posición como de superioridad moral. Y yo regañarlos desde una posición en la que yo digo: yo estoy bien y ustedes están mal. Pero no es así, porque si hay alguien a quien le cae palo con estos temas, el primero soy yo. Entonces es más bien desde una posición de testimonio personal, que vengo a compartir mi propia lucha entre lo que Dios me muestra en su palabra con respecto a mi ministerio como predicador y como maestro itinerante, y las mañas o las malas costumbres que he ido acumulando a lo largo de mi vida y que impiden ese ministerio. Si al escuchar ese testimonio, si al mirar algo de esos textos te cae palo, ya eso es otra cosa. No soy yo el que te lo está dando, y no lo tomes de mí, porque la verdad es esa: ¿quién soy yo para hacerlo? Entonces, vamos a aproximarnos a este tema de si voy a construir mi imperio o voy a edificar el reino de Dios. Y vamos a empezar desde un punto muy, muy básico, porque para poder entender la diferencia entre una cosa y la otra, tenemos que ir muy adentro de nosotros mismos para dejar que la palabra nos ilumine como si fuera un reflector, un foco encima de nosotros. Y para eso solamente voy a leer, ¿cuántos son? 3 versículos muy conocidos en el capítulo 6 de Mateo. No os afanéis pues diciendo: ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas esas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas os serán añadidas. ¿Ok? Esa es
la plataforma, digamos, sobre la cual vamos a analizar en últimas qué estamos haciendo, si construyendo nuestro imperio o edificando el reino de Dios. Yo creo, a mí me da la impresión de que a la iglesia se le ha pasado, cuando digo a la iglesia es a nosotros se nos ha pasado, a mí se me ha pasado personalmente, una idea fundamental, se me ha pasado desapercibida una idea fundamental, pero radical, que debe marcar el ejercicio de nuestro cristianismo, aún de nuestra identidad cristiana. Y es el llamado paulino que uno encuentra al principio del capítulo 12 de su carta a los romanos. Ustedes recuerdan. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis, o sea, para que puedas comprobar, entender, encontrar, saborear, disfrutar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cuántos de nosotros hemos enseñado, hemos predicado de este texto? Sin ningún problema, ¿cierto? Pero cuando me pongo a pensar en lo que esa transformación implica, es algo tan extraño, tan ajeno a nosotros, tan extraterrestre, tan antinatural, tan amenazante que la dejamos pasar. La gran mayoría de nosotros no asume la responsabilidad de esa transformación. Y lo digo porque me he encontrado resistiendo esa transformación. Es que llegar allá da miedo. Llegar allá es muy duro. Llegar allá cuesta demasiado. Llegar a transformarse de esa manera. Por eso no le hacemos caso al mandato, le damos la vuelta, lo ignoramos o lo acomodamos para que me quepa en el bolsillo. Me voy a transformar, pero me voy a transformar un poquito. Voy a transformar mi entendimiento, voy a renovar mi entendimiento, pero hasta donde me sea cómodo, hasta donde aguante, más allá, no. El problema está en que el texto de Mateo que leímos ahora en el capítulo 6, que encabeza esta reflexión, nos está haciendo un llamado a una dimensión de esa transformación. Y nos dice, ustedes ya no pueden vivir así. Empieza diciéndonos el Señor que los gentiles buscan ansiosamente, eso es lo que significa afanarse. Los gentiles buscan ansiosamente la satisfacción de sus necesidades. Y ojo, que estamos hablando de necesidades muy básicas, como el alimento. Ya varios de ustedes están pensando en que a qué hora será el corte de la mitad de la mañana, porque allí seguramente va a haber un refrigerio, ¿no es cierto? ¿Y hay algún problema con que se coma algo en la iglesia? No. ¿Dónde está el pecado? No, no hay ninguno. Entonces pasemos a otro punto. Pero antes de pasar a otro punto, detengámonos un poquito más allá. Nos está diciendo el Señor que los gentiles se preocupan de esas necesidades tan básicas como el alimento o el vestido. Pero muy fiel a su estilo de enseñanza, Jesús deja en el aire implícito pero entre vosotros no será así. ¿Cómo así? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y el resto déjenmelo a mí. De eso me preocuparé yo. Lo demás vendrá por añadidura, como quien dice, todas esas bobadas. ¿Cuáles bobadas? El alimento, el vestido, de esas cosas, déjenme que me ocupe yo. Tu llamado, tu responsabilidad es a convertir en la prioridad de tu vida, buscar el reino de Dios y su justicia. Pero no, Señor, yo tengo que comer todos los días y tengo que comer 3 veces al día. Esa es mi prioridad. No. Ya no. Necesito que te transformes, que renueves tu manera de pensar. Ahora, esto nos choca.
Y porque nos está desafiando a desarrollar una forma de pensar, una forma de vivir, una forma de reaccionar frente a la vida, de entender las cosas, que es natural, es instintivo, porque eso es lo que garantiza nuestra supervivencia como individuos, como grupo, como especie. Saber salir a buscar el alimento, saber cómo organizar un refugio para mí, para mi familia, para mis cachorros. Eso es básico. ¿Cómo vamos a renunciar a eso? Por miles de años o millones de años, yo no sé cuánto, hemos enseñado generación tras generación que eso es lo primero que hay que asegurar. Comida, vestido, refugio. Ya después pensamos en todo lo demás. Y ahora se nos planta delante de nosotros un señor llamado Jesús y nos dice, ¿saben qué? Eso que hacen los gentiles no es lo que ustedes van a hacer. Sí, es lógico, es natural, pero ya ustedes no están llamados a eso. Eso es para los gentiles, eso es para ellos, eso es allá. Ustedes ahora están viviendo en un nuevo mundo, en una nueva dimensión, en un universo completamente diferente y necesitan transformarse para vivir en este nuevo universo y para servirme a mí desde este nuevo universo. Ellos piensan así. Pero nosotros no vamos a conformarnos con esa manera de pensar. Necesitamos transformarnos y eso significa convertirnos en lo que no somos. Cambiando nuestra manera de pensar para poder ver el cumplimiento de la voluntad de Dios en nuestras vidas. Ahora Él nos dice, yo sé perfectamente cuáles son tus necesidades. Ay, ¿cómo lo sabe? Pues Él se las inventó. Él nos creó y nos hizo con la necesidad de comer. No nos hizo con la necesidad de vestirnos, recuerden. Pero sabe, y el primero que nos cosió una ropita fue Él mismo. Sabe, conoce muy bien cuáles son esas necesidades, pero nos llama a superar nuestra natural y humana ansiedad por la satisfacción de esas necesidades. Por ejemplo, la necesidad de agua. Gracias, hermano. Dios sabe que yo necesitaba agüita y me la mandó, Pero nos dice, abandona el afán por tus propias necesidades y dedícate a construir mi reino. Dedícate a la construcción de mi reino y al establecimiento de mi justicia. O sea, el establecimiento de la lógica, la razón, la manera de pensar, de sentir y de actuar que han de imperar en ese reino por el resto de la eternidad para quienes han sido llamados y salvados por el Cordero. Pero esa transformación tiene que empezar aquí, ahora, ya en nuestras vidas. Miren lo que nos está diciendo el Señor. Olvídense de lo que han de comer. Olvídense de protegerse ustedes mismos. Dedíquense a buscar mi reino. Eso es un mandamiento, porque Dios no sugiere. Dios no recomienda. Miren, les sugiero que dejen de afanarse porque van a comer y beber, y más bien les recomiendo que se dediquen a buscar mi reino. No, yo estoy mandando eso. Y la obediencia al Señor es el cumplimiento de su justicia. La desobediencia al Señor se llama pecado. Para entrar a construir su reino, para yo convertirme en un edificador del reino de Dios, necesito empezar abandonando mi afán por mis necesidades básicas.
y de allí en adelante entrar a trabajar en el misterio de la edificación de su reino. Y es un gran misterio porque ni siquiera lo conocemos completamente, no lo podemos entender completamente. Trate alguno de pararse aquí y explicar qué es el reino de Dios, y mientras más hablemos, más herejías vamos a decir seguramente. Pero necesitamos abandonarnos en las manos del Señor para que sea Él quien nos diga cómo ir poniendo los ladrillos para la edificación de su reino. Porque de lo otro sí conocemos, de la construcción de mi imperio sí conozco, porque empieza por la satisfacción de mis necesidades personales. Primero yo. Y una vez que yo ya esté llenito y gordito, y pues, obvio, una vez que ya yo esté satisfecho, entonces sí empezaré a ver cómo me preocupo de lo demás. Voy a proponerles que necesitamos 3 cosas. Yo me puse a pensar, bueno, ¿qué necesito yo para convertirme en un edificador del reino y evitar el peligro de ser un constructor de imperio, un imperio personal? Y encontré que necesitamos por lo menos 3 cosas. La primera que necesitamos es fe. Necesitamos fe para creerle a Dios, pongámoslo de esa manera. Y así, de esa forma, es un enunciado muy sencillo, ¿verdad? Casi que es una verdad de escuela bíblica infantil. Estoy seguro que si Juli y Laura se lo proponen, Emanuel en media hora entiende que hay que creerle a Dios. Y sin fe no se le puede agradar a Dios. Pero déjenme planteárselo testimonialmente de esta manera. Resulta que un día me descubro que entre el poco pelo que me queda, empiezan a predominar las canas. Ve, yo tan joven y con canas. Y me voy dando cuenta de que me empiezo a preocupar por el tema de la pensión. Pensión para la cual, por el estilo de vida misionero que adopté hace casi 30 años, ya no aporté lo que debía haber aportado. Y estos versos desafían mi preocupación. Me dicen, no te preocupes por qué habrás de comer o por el vestido. La Escritura dice, no os preocupéis por lo que habréis de comer o por el vestido. Pedid el pan de cada día trae su propio afán. Por nada estéis afanosos si no sean conocidas todas vuestras peticiones en oración y súplica, y así sucesivamente. Una y otra y otra y otra vez. El Señor lo que me está diciendo es, no te afanes por esto. Y esa es la razón por la cual mi decisión de afanarme es pecado. Porque si el Señor me está diciendo, no te afanes, y yo lo primero que hago es exactamente lo que me está diciendo que no haga, afanarme, angustiarme, estoy tomando la decisión de hacer todo lo contrario de lo que Dios me dice que debo hacer. Y esa es una falta de fe que deshonra al Dios al que sirvo. Fe sin la cual, me dicen las Escrituras, no se le puede agradar. Él me dice, no te afanes, y yo termino tomando la decisión de afanarme, de angustiarme. Los gentiles se afanan por eso. Ustedes no, ya lo tienen solucionado. Su Padre que está en los cielos sabe cuáles son sus necesidades. Él se encarga, ya está solucionado. Caminen, supérenlo. Pero nosotros nos aferramos a nuestras propias preocupaciones pequeñitas, personales. ¿Por qué? Porque mi imperio está por encima de su reino. Lo mío no se puede caer. Lo de Dios que se lo lleve el diablo, pues Dios le va a ganar al diablo igual. Bueno, vamos a hacer un ejercicio de fe. Nosotros somos cristianos, somos evangélicos,
somos siervos del Señor, entonces vamos a aceptar que es bueno. Es verdad, no debemos afanarnos porque Dios nos manda a no hacerlo. Ay, pero hermano, usted sabe, la vida es dura. La plata no alcanza. Hay que pagar los servicios. Si no se le ocurrió ir a la universidad, hay que pagar la universidad. Yo quería que saliera a trabajar, pero no, quiere estudiar. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Sí, ¿no? ¿Verdad? ¿Qué vamos a hacer? ¿Tiene uñas? No, yo ya me las acabé. Préstame. En los pies de pronto. Si nosotros en el ejercicio del ministerio matamos a alguien, ¿cómo va a reaccionar todo el mundo? Con espanto, ¿no es cierto? Con rechazo. Ese hombre hay que bajarlo del ministerio. Si matamos, si robamos, si cometemos adulterio, con toda la razón del mundo, nos paramos y protestamos en contra de semejante conducta, de semejante actitud. Nos arrepentiremos, trataremos de enderezar nuestros pasos. Pero con este tema del afán y de la preocupación, ¿quién de nosotros entiende, asume que está mal? ¿Quién de nosotros se arrepiente de preocuparse? ¿Quién de nosotros enseña a otros que está mal la opción por el afán? No has entendido, no has conocido, no sabes quién es Dios, no sabes quién eres tú delante de Dios, no sabes cuál es tu posición en el reino de Dios, no la conoces, no tienes fe, o si lo sabes, no lo crees. Nos preocupamos, nos angustiamos porque nos falta lo básico o lo mínimo, o lo que nosotros creemos que es lo básico y lo mínimo, y le ponemos mucha atención y nos dedicamos a eso y no le llamamos pecado, no intentamos corregirlo, no sentimos ni siquiera la necesidad de arrepentirnos por eso. Es más, hasta lo celebramos. Está bien, ese hombre está preocupado por conseguir la papita. Y ojo, una cosa es la responsabilidad y hacer lo que tenemos que hacer para conseguir lo que hay que conseguir, y otra cosa es el afán, la angustia, la preocupación. Y son dos cosas completamente diferentes. Pero si optamos por la angustia, si optamos por la preocupación, fíjense que estamos violando un mandamiento tan básico como no tendrás dioses ajenos delante de mí. Porque cualquier cosa que ocupe el primer lugar en vez de Dios, ya es un Dios con D minúscula. Y eso me incluye a mí. Incluye mis necesidades básicas. Y si yo voy a dejar de mirar a Dios y voy a dejar de servir a Dios porque voy a preocuparme de satisfacer mis necesidades, ya lo bajé a Él del trono y puse en el trono mi yo y mis necesidades. Lo que estoy haciendo es levantar un ídolo. Mi necesidad, mi angustia, mis deseos, por muy legítimos que sean, ocupan un lugar que no le corresponde. Un lugar que le corresponde solamente al Dios de los cielos. Aquellos de ustedes que han estudiado filosofía, que han estudiado este tipo de cosas, recordarán el argumento de la pendiente resbalosa. En que hay áreas que no están completamente definidas de una situación, pero que se le dice no se acerque ni siquiera al borde del inicio del área gris, porque después cuando se dé cuenta ya no va a poder regresar. Gráficamente, imagínense que ustedes están caminando por una montaña y resulta que hay una pendientica. Y le dicen, vean, no se acerque al borde porque hay un precipicio muy grande. Y ustedes empiezan a caminar por esa pendiente, que no es una pendiente muy inclinada, muy elevada. Dicen, no, yo no me voy a acercar al borde. Yo solamente voy a mirar un poquito más. Voy a caminar un poquito la pendientica, pero hasta el borde no voy a llegar. Pero resulta que ha llovido y ese musgo que hay en esa pendiente es muy resbalosa. Entonces ustedes empiezan a caminar por la pendiente y obviamente están lejos del borde. Pero la pendiente empieza a bajar y en el momento en que se dan cuenta quieren regresar
al plano y no pueden, porque ya están en la mitad de la pendiente y están resbalándose y resbalándose y resbalándose. Y mientras más esfuerzos hacen por subir, más rápido se siguen resbalando, hasta que llegaron al borde y se cayeron por el precipicio. Este es básicamente un típico argumento de pendiente resbalosa. ¿No parece malo, desde un punto de vista humano, preocuparnos por nuestras necesidades más básicas? Es decir, no es malo. Son nuestras necesidades básicas, son nuestras necesidades elementales. Lo que pasa es que Dios ve más allá. Dios sabe cuán pendientes son esas, cuán inclinada es esa pendiente y cuán resbalosa es esa pendiente. Nos dice, si tú empiezas a caminar por allí, terminaste cayéndote al otro lado. Y por eso es que quiero impedírtelo desde el principio. Porque miren la progresión de la pendiente. Empezamos enfocándonos en nuestras necesidades, ¿cierto? Son nuestras necesidades básicas: comida, vestido, un techo sobre nuestras cabezas. Bueno, a eso empezamos a añadirle ya algunas otras cosas, como la educación. Porque fíjense que los límites entre lo absolutamente necesario y lo que no es absolutamente necesario se van a borrar muy rápidamente. Y de nuestras necesidades vamos a pasar a preocuparnos por nuestros intereses. Porque ya educar a mis hijos no es una necesidad básica, pero hombre, es un interés legítimo. Y poder proveerles a mi familia de unas vacaciones reparadoras, después que esos muchachos estudian tanto y mi esposa trabaja tanto, son intereses legítimos. ¿Tienen algo de malo? Pues obviamente no, tienen un aura de legitimidad, tienen un aura de honorabilidad, pero nos hemos movido de nuestras necesidades a nuestros intereses. Y como todavía estamos cómodos con eso y todavía nos sobra un poquito de los recursos, nos movemos un poquitico más allá y ya no hablamos de necesidades, ya no hablamos de intereses, empezamos a caminar hacia satisfacer nuestros deseos. Y vuelve y juega hasta que terminamos trabajando para nuestros deleites. Empezamos por necesidades y terminamos en deleites, en una pendiente muy resbalosa de la cual ya no podemos regresar. Si a ti te dicen que te van a aumentar el salario, sea lo que fuera que ganes, te dicen, listo, para el próximo año te lo vamos a doblar. Todos dirían, amén. Listo. Yo te pregunto dentro de un año, oye, ¿y te alcanza la plata? No, hermano, es que mira que como ya teníamos una platica, pues entonces cambiamos esa motico que teníamos viejita por un carrito, pero entonces el carrito paga más impuestos y yo no sabía que había que pagar peajes y ahora hay que pagar peajes y yo no sé qué. No. Bueno, te voy a doblar otra vez el sueldo, ¿te parece? Bueno, está bien, amén, gloria a Dios. Y el año siguiente otra vez. ¿Y qué pasa con nuestra forma de vivir cada vez que nos doblan el sueldo? Nuestra forma de vivir se acomoda al nuevo sueldo y otra vez, pues ya no alcanza. Y te pregunto, ¿por qué si te alcanzaba cuando vivías con la cuarta parte y ya no te alcanza ahora? Porque nos fuimos moviendo. Cuando ganábamos un mínimo, todo era casi que para comer y pagar el arriendo. Pero cuando ya son 10 mínimos, ya no es comer y pagar el arriendo, ya tenemos otras necesidades. Pero son necesidades, intereses, deseos y deleites que se han ido moviendo. Si a todos nosotros nos dicen que nos van a doblar el sueldo, estoy seguro que nos vamos a acomodar a un nuevo estilo de vida con el doble del sueldo. Pero si hacemos el ejercicio al revés y yo les digo, listo, para el próximo año van a ganar la mitad. No, imposible. Este señor está hablando bobadas aquí. ¿Por qué? Porque para abajo la pendiente funciona, pero para arriba no.
Nadie se resbala para arriba. Todos nos resbalamos para abajo. Entonces lo que hoy es mi necesidad imprescindible, mañana yo puedo seguir pensando que es mi necesidad, pero para el hermano que está a mi lado, que gana mucho menos, es un lujo. Miren, pasa muy sencillo, y voy a hablar de lo que yo he considerado una necesidad. Hubo un momento en que mi necesidad era buscar con qué comer, listo. Pero las cosas se fueron dando, fui progresando, no sé qué, y hubo un momento en que yo dije, es necesario para mi ministerio tener un carro. Porque yo me tengo que encontrar con 4 o 5 personas al día en diferentes partes de la ciudad. Yo pierdo muchísimo tiempo andando en una buseta. Tiene lógica. Yo necesito un carro. Voy a orar por un carro. Señor, yo te pido un carro. Y el hermano que está a mi lado y que todavía no sabe con qué va a comer esa noche, voltea, me mira y me dice, ¿necesidad? Yo sé lo que es necesidad. Usted le está llamando necesidad a un carro. Pero para mí, que ya estoy en otra perspectiva, obviamente yo lo necesito. Necesito esa herramienta porque sin eso no puedo trabajar. Y este señor con su mínimo allí dice, no, esa no es una necesidad. Yo necesito el dinero para salir a comprar mis arepas. Pero una silla más allá, hay otro señor que es un habitante de la calle. Voltea y mira al tipo de las arepas y le dice, ¿necesidad? Usted nunca ha comido de una caneca, ¿cierto? Usted no sabe lo que es necesidad. Pero sentado al otro lado del habitante de la calle, hay un muchacho que acaba de salir de la cárcel y lo mira al otro y dice, ¿necesidad? Usted por lo menos es libre de andar por donde fuera y buscar las canecas que quiera para comer lo que necesita, ¿no? Pero alguna vez ha estado encerrado en una habitación con otras 20 personas y no lo dejan salir por 3 días. Usted no sabe lo que es necesidad. Entonces, la idea de necesidad es muy subjetiva. Y cada uno de nosotros la va a construir de acuerdo a como le dé la gana. Y viene y se nos planta delante de nosotros el Señor y nos dice, yo te soluciono ese problema. Vamos a ponernos de acuerdo. Ni siquiera por lo que has de comer te vas a preocupar. Yo te mando que no te preocupes, ni siquiera por lo que has de comer o de beber. Preocúpate de edificar mi reino. Busca mi reino y su justicia. Necesitamos desarrollar un cambio de prioridades consciente, intencional, que nos lleve a dejar que Él sea el que se preocupe por nosotros y nosotros vivir por Él, vivir para Él, sea donde fuere que nos ha llamado a servirle en las condiciones que Él ha determinado que le sirvamos. Haciendo lo que tengamos que hacer para ganar un sustento para nosotros y para nuestra familia, pero sin permitir que el enemigo clave en nuestras mentes el afán y la preocupación por conseguir aquello que Dios ya sabe que nosotros necesitamos. Y para eso se necesita fe, una fe grande, fuerte, firme, capaz de resistir los embates de las realidades de la vida, porque la vida nos va a traer hambre, la vida nos va a traer necesidad de cubrirnos, de refugiarnos, la vida nos va a traer enfermedad, la vida nos va a traer una cantidad de cosas por las cuales preocuparnos. Pero para eso necesitamos la fe que permita que mientras el estómago todavía ruge, podamos decir, a mí nada me separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ni hambre, ni espada, ni desnudez, ni peligro, ni espada, nada que me va a separar a mí del amor de Dios. Esa es mi preocupación. En esa medición mi fe aparece como muy pequeñita, como muy marchita, como que tiene una mirada muy pequeña que no me permite ver más allá de la punta
de mis zapatos, pero es un desafío para levantar la mirada y decir, listo, yo no voy a mirar donde estoy poniendo mis pies, voy a mirar a aquel donde tengo que llegar. Pero además de la fe para creerle así, de esa manera, a Dios, necesitamos un segundo elemento que es valor. Se necesita fe para creer, pero bueno, una vez que creíste y que ya sabes qué es lo que Dios está pidiendo de ti, necesitas coraje, valentía, casi una locura temeraria para vivir de acuerdo con esa convicción. Pero ojo, recuerden, estamos hablando del estilo de liderazgo que Jesús nos enseña, nos manda y nos modela. Es ilógico, es contraintuitivo, no es natural, no nos sale de los forros. A todos nos preocupa qué vamos a comer, cómo nos vamos a vestir, cómo vamos a educar a nuestra familia, sí. Pero estamos llamados a echar por la ventana esa preocupación para dedicarnos a edificar el reino de Dios. Ojo, la preocupación, lo que va por la ventana es la preocupación. No les estoy diciendo que hay que botar el trabajo o que hay que botar el negocio que sustenta esas necesidades. No es un llamado a la irresponsabilidad, es un llamado a la paz que sobrepasa todo entendimiento. Es un llamado a trabajar lo que tengamos que trabajar, pero no a dejarnos atrapar por los afanes de este mundo. ¿Recuerdan la parábola del sembrador? ¿Ustedes creen que porque ya son creyentes de hace años o porque son siervos del Señor ya escaparon a esa posibilidad de que los afanes del mundo se le enreden como una hiedra y mate la planta? No. Esa semilla cayó en buena tierra y se levantó, pero siempre cabe la posibilidad de que si a la mala hierba no la arrancamos desde muy temprano en nuestras materas, termine ahogándonos y asfixiándonos. Lo que el Señor nos manda a dejar a un lado es el afán, la angustia. Y lo digo no como alguien que ha logrado, sino como alguien que lucha con eso. Hace pocos días me levanté muy temprano en la mañana, muy angustiado, pensando en que cada 5 meses hacen una reforma tributaria para robarme más de lo que no tengo. En que el chino que yo creí que ya se había graduado y que ya no tenía nada que ver más con el asunto, todo resulta que quiere estudiar otra cosa y hay que salir a buscar un fiador y que yo no hay que... que ya es casi fin de mes, o sea, por ahí el 10 de julio y ya no hay plata, o sea, me sobró mes para el sueldo. Y tenía una sensación física de náuseas, de la pura angustia. Quise orar, dije, ay no, hay que orar. ¿Creen que pude? Inmediatamente mis pensamientos se disparaban por otro lado. Señor, mira que te ruego que, ¿verdad que mañana hay que pagar? ¿Cuántos que son? 2,5 millones miércoles. ¿Y de dónde sacó 2,5 millones? Ustedes me ponían de cabeza abajo, me sacudían y salían por ahí 300 pesos. Faltaba mucho para los 2,5 millones. Pero ¿qué nos dice el Señor? Por nada estéis afanosos. Y fíjense, es muy fuerte. Por nada. Sí, Señor, es que mira, es que la plata, es que mira que la universidad, es que mira que el banco me están llamando 5 veces al día, que qué pasa con ese sobregiro. El Señor me dice, por nada estáis afanosos. Sean conocidas todas vuestras peticiones en oración y súplica, con acción de gracias. Dime qué necesitas. Necesito que no se me caiga esto. Dime qué necesitas. Habla conmigo. Dime qué es lo que estás necesitando. Preséntamelo. Clama a mí, yo te responderé. Con acción de gracias. ¿Cómo gracias, Señor, si recién te lo estoy pidiendo?
busca por qué darme gracias. Y hay dos razones por las cuales dar gracias. Podemos mirar nuestra historia y encontrar a un Dios que me pregunta: ¿cuándo te he dejado botado? Dime. Mira la historia de mi pueblo. ¿Cuándo lo he abandonado? Aun cuando parecía que lo había abandonado, yo todavía estaba en control de la situación. Y fue mi voluntad la que se cumplió. Mira tu historia personal y dime si no hay razones para dar gracias. No, pues sí, Señor, gracias, pero eso fue ayer, yo necesito ahora. Muy bien. ¿Crees en mí? ¿Soy tu padre? Si me pides un huevo, yo te voy a dar un alacrán. ¿No sabes que yo sé lo que tú estás necesitando? ¿Crees que yo te voy a responder? Y aun si mi respuesta es no, ¿crees que esa es la mejor respuesta porque yo sé lo que es mejor para ti? Si es así, da gracias. Y si no es así, pues tú y yo no tenemos nada que ver porque ni siquiera crees en mí y no confías en mí. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Porque si haces eso, te garantizo que mi paz, que sobrepasa todo entendimiento, guardará tus pensamientos y tu corazón en Cristo Jesús. Tus pensamientos parecen unas cabras locas, saltan por todos lados. ¿Se han dado cuenta cuando están afanosos? Ay, Señor, no tengo dinero y entonces, entonces voy a adelgazar y entonces ¿de dónde voy a sacar? Y entonces ¿qué voy a hacer? Y entonces me voy a enfermar y entonces me voy a morir. Mira, no tienes dinero hoy y ya estás pensando cuándo te vas a morir. Y en todas las posibles maneras en que te vas a morir. Y entonces sí, te va a dejar tu mujer y entonces tus hijos te van a desheredar y entonces todo lo que va a pasar. Tus pensamientos se vuelven locos y tu corazón se hunde. Señor te dice, no te afanes, sino dame a conocer tus peticiones, agradéceme y yo me ocuparé de que mi paz recoja como en un corralito esas cabras locas que se van a matar si siguen saltando así, o sea, tus pensamientos. Y ese corazón que se está hundiendo, todo lo voy a recoger y lo voy a poner en el lugar más seguro del universo. Guardará vuestros pensamientos y vuestros corazones en Cristo Jesús. Ese mismo Cristo Jesús que nos dice, no te preocupes de tus cosas. Busca mi reino y mi justicia. ¿Estás pescando? Deja tus redes. ¿Estás en la mesa de la DIAN? Deja eso tirado ahí. Sígueme. Camina conmigo. Ve a donde yo voy. Haz lo que yo hago. Enseña lo que yo enseño. Id a todas las naciones y haced discípulos allí, enseñándoles que obedezcan todas las cosas que yo les estoy diciendo, empezando por no os afanéis por qué has de comer y qué has de vestir. Si ven que es una vida completamente, mejor dicho, que es un marciano para vivir así. Y nuestro llamado es a ser marcianos, solo que nos llamamos cristianos. Completamente diferente. Estamos absolutamente locos. Estamos llamados a vivir como si estuviéramos absolutamente locos. El evangelio es locura para los que se pierden. Vivir así es cuestión de locos. Pero esos locos necesitan fe y necesitan valor. Conozco muchos valientes entre mis colegas, los siervos del Señor. Y cada vez que a mí me quiere ganar la cobardía, su testimonio y su ejemplo me animan y me refuerzan en la determinación de no dejar que el afán y la angustia y la preocupación se apoderen de mí. Pero también el Señor nos recuerda en su palabra que no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. O que su perfecto amor echa fuera el temor. Y nosotros tenemos la opción de decidir cómo vamos a vivir. ¿Abrazamos el temor o abrazamos su amor?
Pero las dos cosas no pueden ocupar el mismo lugar. Y la gran mayoría de nosotros vive esclavo del temor, en vez de vivir liberado por el amor de Dios. Y así el tema del valor se confunde con el tema de la fe. ¿Crees en mí? Sígueme. ¿Confías en mí? Entonces levántate y pelea. Sí, yo sé, Goliat es más grande que tú. Pero ¿quién está contigo? ¿Y quién está con él? ¿Crees que yo soy quien digo que soy? Entonces levántate y toma esa tierra que fluye leche y miel y la cual ya te la di. Sí, ahí hay mucha gente y son muy grandotes y pelean duro, pero yo ya te la di. ¿A quién les vas a creer? ¿Les vas a creer a ellos que te pelan los dientes o a mí que te estoy mandando a que tomes esa tierra? Si el cristianismo es una fe para gente fuerte y valiente, el ministerio cristiano es para gente todavía más fuerte y más valiente. Mira que te mando. Es una orden. ¿Recuerdan lo que le dijo el Señor a Josué? Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. Ay, no, Señor, es que yo no soy ni fuerte ni valiente. ¿Sabes qué? Tú me conoces que yo soy así, entonces. Yo te mando. Yo sé quién eres. Sé que sin mí no vale 5. Pero me tienes a mí y por eso te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes. Ese es un lenguaje muy fuerte. Es un lenguaje hasta brusco. Los falsos profetas andan diciendo por ahí que Dios no quiere que seas pobre, que Dios quiere que pares de sufrir, que te dará dinero a manos llenas en cualquier circunstancia si de verdad crees. Mientras que los verdaderos profetas nos dicen que aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, ni vacas en los corrales, ni ovejas en la majada, ni los labrados den mantenimiento, con todo yo me gozaré en el Dios de mi salvación. Porque no dejaré ni siquiera que la carencia de mis necesidades básicas me ponga a mí en una situación de perder mi fe o de perder mi valor. Porque yo sé en quién he creído. Esa es nuestra filosofía de vida. Y nuestra práctica de vida refleja esa filosofía, refleja esa fe. ¿Estamos dispuestos a vivir de esa manera, si así Dios lo dispone para la edificación de su reino? Y esa respuesta depende de si vives para construir tu mini imperio personal y cuidar tus propios necesidades e intereses, o si vives para edificar el reino de Dios. Por último, para terminar, además de fe y además de valentía o de valor, para ser edificadores de reino necesitamos una nueva cosmovisión. Lo que Pablo nos decía al principio, la transformación mediante la renovación de nuestro entendimiento. Necesitamos una visión panorámica que nos permita entendernos a nosotros mismos de una manera más objetiva de lo que normalmente hacemos. Miren, yo sé que todos nosotros, iba a decir todos ustedes, pero lamentablemente tengo que incluirme en la manada. Todos nosotros creemos que cada uno es el centro del universo. ¿Sí o no? Es que ¿qué haría Dios sin mí? Es que yo soy lo más importante de lo que yo mismo tengo que preocuparme. Y obviamente para eso tengo un Dios, para que atienda a todas mis necesidades y mis deseos, ¿no es cierto? Es decir, imagínense, vivimos creando una historia personal e invitando a Dios a nuestra historia. Diciendo, mira Señor, estos son mis planes, estos son mis deseos, estas son mis necesidades. Ven y satisfácelo. Ven y cumple mis proyectos. Cuando en realidad es al revés. Y no hemos entendido el enorme privilegio de que sea Él el que nos invite a su historia, dentro de la cual nosotros somos una mota de polvo. Miren, pongámoslo así físicamente, muy rápidamente.
La distancia de la Tierra al Sol, y son datos aproximados, la distancia entre la Tierra al Sol es más o menos 150 millones de kilómetros, o sea, 150.000 millones de metros. Yo mido 1,68 m, o sea que estamos hablando que la distancia entre la Tierra y el Sol es más o menos de unos 90.000 millones de manuales. O sea, yo me acuesto y donde estaba mi cabeza vuelvo a poner los pies y otra vez, y necesitamos 90.000 millones de manuales para llegar al Sol. ¿De acuerdo? Ok. Ya de ahí en adelante las distancias empiezan a ser muy grandes, entonces ya no se usan los miles de millones de kilómetros, sino se habla de años luz. Recuerdo que para llegar a tal sitio son 5 años luz. Bueno, muy bien. Eso es la distancia recorrida por la luz. O sea, ustedes prenden una linterna y lo que demora en llegar hasta allá, eso es la velocidad de la luz, que viaja a 300.000 metros por segundo, más o menos unos 10.000 millones de metros. Es decir, un año luz son 6.000 millones de manuales. Un año luz. 6.000 millones de manuales. La distancia entre el Sol y la estrellita Pichiruchi más cercana en el universo, que se llama Alfa Centauri, es de 4 años luz y medio. O sea, ustedes se suben en la luz de una linterna, empiezan a viajar a la velocidad de la luz y se demoran 4 años y medio en llegar a la estrella más cercana. Y eso nos está diciendo que son más o menos, mal contados, 27.000 millones de manuales. Uno más, uno menos. Y de la Tierra al centro de nuestra galaxia, que es una galaxia pequeñita que está en el borde de un cúmulo de galaxias más grandes, en un rincón olvidado del universo, de la Tierra al centro de nuestra galaxia pequeñita hay 25.000 años luz. Y del centro de esa galaxia a la otra galaxia más, mejor dicho, ¿para qué sigo? ¿Cuántos cientos de miles de millones de manuales solo para llegar al centro de nuestro barrio? Que es uno de los barrios más insignificantes en una parte de la ciudad que está en el borde. ¿Se dan cuenta del tamaño del universo? Si el viajecito más miserable, sin salir del barrio, solamente de aquí del centro, de la Tierra al centro de nuestra pequeña, insignificante galaxia, son 25.000 años viajando a la velocidad de la luz. ¿Se imaginan el tamaño del universo? Y ese es un universo que le cabe a Dios, y perdónenme la irreverencia, le cabe debajo de la uña de su dedo más pequeño. ¿Y todavía nos creemos que somos la gran cosa? Ok, yo mido 1,68, tú mides 1,80. A la hora que llegamos a esas mediciones, básicamente es lo mismo. Por eso es que el salmista dice: Señor, no entiendo. ¿Qué es el hombre para que tú tengas de él memoria? No somos nada. En términos físicos de lo que ocupamos en este universo, no somos nada. Bueno, eso es en lo físico, en el espacio, pero tenemos una importancia mayor, ¿no es cierto? En términos, ¿sí? Bueno, en términos de tiempo, pues digamos, si se necesitan 25.000 años para ir al centro de nuestra pequeña galaxia, pero nosotros no somos capaces de vivir más de 80 o 90 años si nos va bien. Resulta que también el tiempo de nuestra vida es un suspiro. Entonces, ni en tamaño, ni en el tiempo en que vivimos, somos nada. Y esa vida que ahorita a ti te parece tan importante y todo lo demás, para la gran mayoría de nosotros se va a reducir a un nombre esculpido en una piedra. Que
para la siguiente generación, de pronto, si hemos hecho bien el trabajo, para la siguiente generación significará un lagrimón el día del padre y un lagrimón el día de tu cumpleaños, si es que se acuerdan del día del cumpleaños. Y para la subsiguiente generación de tus nietos, escucharán ese nombre y dirán, sí, ese era el abuelo. Nunca lo conocí. Murió cuando yo todavía estaba muy chiquito. Y después de ellos, nadie va a saber. Vayan ustedes a un cementerio y busquen una lápida y por la fecha, a alguien que tenga por ahí 50 años de muerto. Y ustedes empiezan a preguntar por ahí, ¿quién fue este señor? Estipendio paradójico. ¿Quién fue Estipendio? ¿Quién sabe algo de Estipendio? Nadie sabe nada de Estipendio. Esa vida llegó y se fue. Y no significó nada. Pero el Señor nos dice, yo tengo un plan de recuperación, de restauración y de redención de la creación. Y te invito a que seas parte de mi plan. Para que conmigo reines por toda la eternidad. ¿Te montas a mi plan? ¿Quieres venir conmigo a edificar mi reino? ¿O sigues pensando estúpidamente que yo estoy allí para construir tu imperio? Que yo tengo que correr detrás de ti para ayudarte a construir tu imperio, que no significa nada y que no sirve para nada. Aquí está mi plan maestro, en el cual yo quiero incluirte. ¿Y sabes qué? Quiero darle un significado a tu vida. Quiero darte un nombre nuevo. Quiero darte una identidad nueva. Y a nosotros, hermanos, que estamos aquí porque tenemos algún nivel de liderazgo dentro del pueblo de Dios, nos ha dado privilegio sobre privilegio. Porque además de habernos dado la potestad de ser hechos hijos de Dios, nos da el sobreañadido de la dignidad de ser siervos del Dios Altísimo. ¿Para qué? Pues eso, para servirle, para edificar su reino, no para construir nuestro propio imperio. Y entonces, como parte de nuestro ejercicio del taller, yo te invito a que pongas tu vida y tu ministerio sobre la mesa por unos minutos, como quien lo pone ahí debajo de un microscopio. Y pregúntate cuánto de tu vida, cuánto de tu trabajo, qué porcentaje de tu tiempo consciente de cada día, cuánto de lo que haces en el nombre del Señor está hecho para tu propio patético beneficio personal. Puede ser un beneficio económico. Y no está mal, el obrero es digno de su salario, no hay ningún problema con eso. Es ¿para qué lo haces? Porque si lo haces por un salario te conviertes en lo que el Señor Jesús llama un asalariado. Que sí hará su trabajo bien mientras todo esté bien, pero apenas las papas quemen va a salir corriendo y va a dejar a las ovejas botadas para que se los coman los lobos. Pero muchas veces servimos no por un beneficio económico, servimos por un beneficio emocional. Para que me quieran, para que me aplaudan, para que me digan que me necesitan, para que la gente me diga, yo voy a ser consejero para que la gente vaya por ahí diciéndome, ay pastor, sin usted no puedo vivir. Y yo hago esto porque me encanta que al final me esperen en la muerte y me digan, ay, fue tan lindo su sermón. Porque si es para eso que lo hacemos, estamos completamente perdidos. Estamos construyendo nuestro imperiecito personal que sirve para 3 cosas. Ahora, que Dios entresaca lo precioso de lo vil y nos usa, aún así patéticos y estúpidos, nos usa para bendecir a otros, eso es otra cosa. Pero nos estamos perdiendo del gozo de vivir para servirle a Él, para caminar con Él,
para disfrutar desde ya las mieles de gobernar con Él y de construir con Él. Todo lo que descubras que construye tu imperio, llévalo en arrepentimiento al pie de la cruz. Entrégale allí y pide al Dios de la gracia las herramientas para convertirte en un edificador de su reino. Con todas tus limitaciones, con toda tu humanidad, con todas tus fallas. Porque la gracia de Dios, el amor de Dios cubre infinidad de pecados. Todas nuestras grietas. Un buscador de su reino y su justicia, que vive contento y agradecido por lo que el Señor le quiera dar por añadidura, así sea diferente a lo que buscas o a lo que crees que necesitas o a lo que añoras. Un edificador de reino es un Pablo que dice: yo he aprendido a estar contento con todo. Sé vivir en lo mucho y no me siento culpable si el Señor me sirve una buena mesa y me aloja en un buen hotel. Pero también sé vivir en lo poco. Y si tengo que dormir en la banca de una iglesia y comer un mendrugo, pues también allí el Señor me pone, el Señor me da, y con eso es que yo vivo contento en su servicio. Dios nos dice que Él sabe mejor que nosotros lo que necesitamos. ¿Le crees? Y si le crees, ¿tienes el valor de aventarte a vivir según esa cosmovisión? ¿Entiendes lo que significa ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí? Fe, valor y una nueva cosmovisión. Ahora, más de uno estará ahí sentado muy preocupado y dice: yo no tengo esa fe, yo no tengo ese valor y yo no tengo esa cosmovisión, estoy llevado. Sí, está llevado. Pero el Señor también dice: el que no tiene, pida. Y el que busca, encuentra. Y el que llama, se le abrirá. Y Él se encargará de que nunca nos arrepintamos de tomar esa decisión. Pero para eso hay que creerle. Vamos a orar y terminar aquí esta parte, porque Dios sabe que tenemos necesidades de salir a tomar un tinto. Padre bueno, te damos gracias porque tu palabra nos regala desafíos, llamados que nosotros ni siquiera podemos imaginar a dónde nos pueden llevar. Pero lo que sí podemos saber es que si eres tú quien nos llama, ese es un lugar mejor que en el que nos encontramos en este momento. Aun si en el camino necesitamos completar los sufrimientos del cuerpo de Cristo. Aun si en el camino necesitamos también tener que enfrentar humillación, dolor, abandono, incomprensión, persecución y muerte, como tú las viviste. Te llamamos Rey y te escuchamos decir: sígueme, ven conmigo. Pero Señor, a veces nos da miedo. Nos queda grande la vida, nos queda grande el ministerio y nos hundimos en nuestros afanes, nos hundimos en la preocupación, en la angustia y dejamos que el enemigo apriete su soga en nuestro cuello hasta que no podemos ni respirar y físicamente sentimos que no entra el aire en nuestros pulmones, tan grande es la angustia que vivimos. Pero tú nos has llamado a vivir en libertad. Y si el Hijo nos libertare, seremos verdaderamente libres. Señor, queremos apropiarnos de esa libertad y vivir libres de la angustia aún de pensar en qué vamos a comer o cómo vamos a pagar las cosas que necesitamos pagar para vivir. Pero hoy proclamamos que tú sí lo sabes, que tú tienes todos los recursos necesarios y que nos amas. Y que aun cuando tu respuesta es no, es una respuesta de amor. Y que aun cuando nos haces pasar necesidades, es porque en tu misericordia y en tu sabiduría sabes
que necesitamos eso. Queremos creerte, queremos tener valor y queremos tener la sabiduría para vivir así. Te clamamos por eso, Señor. Te rogamos que nos permitas abandonar la construcción de nuestros imperios personales y abrazar locamente la edificación de tu reino. Amén.